templo a ofrecer sacrificios que ellos pensaban que esconderían de Dios su pecado. Porque aún así, o sea, a veces todas estas personas pensaban que al ir a la iglesia, ya, o sea, el Señor ya no iba a tomar en cuenta sus pecados. A veces ya el ser humano somos un poco tan insensatos que no entendemos que el Señor lo sabe absolutamente todo. De Él no nos podemos esconder ningún ser humano. Aunque nos fuéramos a esconder en lo más recóndito de la tierra, en lo más, dice que aún en los mares y más allá, y aún en donde yo me quisiera esconder, el Señor me va a encontrar. De Él no me le puedo esconder. Y creían que de pronto podían engañar a Dios haciendo esa clase de rituales. Pero al mismo tiempo estaban planeando seguir en sus caminos pecaminosos. O sea, ellos no tenían ninguna intención. Dice, la palabra de Dios dice que Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Porque a veces queremos cambiar y anhelamos cambiar, Dios mío, y se nos dificulta porque realmente queremos cambiar en nuestras fuerzas. Pero cuando nos humillamos y Señor, yo no puedo en mis fuerzas, pero tú sí, el Señor conoce las intenciones de mi corazón y el Señor va limpiándome, ¿cierto? Cambiando mi vida. Pero cuando lo quiero hacer por mis propias fuerzas voy a fracasar. Pero cuando de pronto Él sí sabía que ellos ni siquiera tenían un arrepentimiento, ellos realmente querían seguir en sus pecados y en sus caminos. Ellos querían seguir cometiendo toda clase de pecado y no pasaba nada porque creían que todo estaba bien, ¿cierto? Dios vio la hipocresía de Israel y Jesús, pues ya lo dije, Jesús citó esa misma palabra cuando les dijo, pero si quieren miremos a Mateo 21:13. Aleluya. Y Él les dijo, escrito está, o sea, ya estaba escrita su palabra, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo solamente dijo lo que estaba escrito en su palabra, dijo. Y Él les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aleluya. Eso el Señor. Él no es solamente vender, no solamente hacer mercadería en la iglesia, ¿sí? El Señor le dolía cuando le hablaba a Jeremías, y cuando Jeremías le hablaba al pueblo, le hablaba precisamente por eso, porque habían cogido el templo, la casa de Dios como escondedero, para planear su próximo crimen, para seguir en sus pecados, para hacer lo que no le agradaba a Dios. Pero bueno, vamos a seguir y continuemos ahí donde dice, miremos el 12, dice, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Entonces, cuando habla acá de Silo, era un lugar del tabernáculo de reunión y del arca del pacto en los días de los jueces. Líderes de la familia de Elí habían abusado de su posición sacerdotal para ganancia personal. O sea, la idolatría era impresionante. Cuando los israelitas intentaron usar el arca como artículo de buena suerte, que estábamos hablándolo, los filisteos capturaron el arca y destruyeron el santuario. O sea, los sacerdotes, ¿sí? Habían abusado de esa posición y habían tomado el arca como un artículo, ¿cierto? De buena suerte. Es que el arca aquí nos va bien si la traemos, entonces llevémosla, pero por la buena suerte. No por respeto a Dios, sino por buena suerte. Y ahí en 1 Samuel 4, no lo voy a leer porque es todo el capítulo, habla acerca de que los filisteos fueron unos instrumentos de castigo precisamente divino, porque Dios permitió que los filisteos destruyeran, precisamente pelearan contra la maldad del pueblo, porque ellos habían cogido el arca del pacto para hacer cosas que no le agradaban a Dios, para hacer negocio, podríamos decir, porque los sacerdotes habían abusado de lo que ellos tenían como de la posición, y ellos estaban haciendo, dice
¿cómo le digo? Ganancias personales, ¿cierto? Decía aquí ganancia personal, ¿sí? Pudo haber sido en cuanto a la economía o bueno, de pronto en cuanto al poder, pero igual ellos estaban haciendo lo que Dios no los había mandado a hacer. Amén. Entonces, todo esto, ahí en el versículo 13, dice, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Todo lo que ya vimos, ¿cierto? Todo que oprimían a la viuda, que adoraban a dioses ajenos y hacían toda clase de cosas que a Dios no le agradaban. Ahí en el versículo 14 y 15, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice en Silo. O sea, recuerda que en Silo fue donde sucedió lo del arca. Sí. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Dice que hasta el 15, ¿cierto? El lugar, entonces aquí dice que el lugar anterior de la morada de Dios, Silo, sirvió como un ejemplo. O sea, el Señor ya había ese ejemplo. Y ese ejemplo de que hubo destrucción porque ellos utilizaron el arca como un ritual, ¿sí? Precisamente Dios les estaba hablando esa palabra para que no hicieran lo mismo, que no utilizaran el templo como un ritual. Dice, el templo tuvo que ser destruido para vindicar, para restaurar el nombre de Dios. El pueblo tenía que ser quitado de la tierra para que aprendieran a obedecer a Dios. O sea, era necesario que Dios les habló por medio de Jeremías, pero no obedecían, no escuchaban la voz de Dios. O la escuchaban, pero no le daban la importancia realmente. Y yo quiero que por un momentico miremos lo que les estaba diciendo acerca en 2 de Crónicas 34, 14 al 18. 2 de Crónicas 34, vamos a mirar lo que estábamos hablando acerca del rey que estaba reinando en ese momento. 34, 2 de Crónicas 34, 14 al 18. 34, 14 vamos a leer, 2 de Crónicas. Amén. Del 14 al 18 dice la palabra, dice, si estoy bien, 2 de Crónicas 34, no, 34, 1 al 7, perdón, 34, 1 al 7, sí se me hizo como extraño, que dice, a los 10, del 1 al 7, de 8 años era Josías, el rey que decimos, ¿no? Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, o sea, más o menos tenía 16, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales. O sea, ahí estaba la diosa Acera y Baal, ¿sí? E hizo pedazos las imágenes del sol, porque todo eso tenía que ver, la idolatría y todo eso tenía que ver, esos dioses eran el dios del sol, que más Dios me va a dar la oportunidad de poderles dar esa enseñanza. Dice que de las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, asolados alrededor, y Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. O sea, él ya había limpiado la ciudad, ya la había limpiado. Entonces dice que Josías fue un rey que comenzó a reinar de muy temprana edad, e hizo lo recto delante de Dios, que ya lo vimos, ¿no?
Él mandó restaurar el templo en el momento que estaban restaurando el templo. Bueno, ahí sí es donde quiero que miremos. En el momento que él estaba restaurando el templo, en 2 de Crónicas 34:14, ahí donde estamos, al 18, dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés, y dando cuentas, Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, o sea, al rey, ¿no? Y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. O sea, el libro que le dio era muy seguro, o sea, dice que el Pentateuco, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces dice que él encontró ese libro y le leyó el libro al rey. Entonces dice que el libro de la ley, dice que Hilcías dio cuenta al escriba Safán. Safán era el más cercano al rey, entonces Safán tenía que decirle al rey que Safán era una persona como que guiaba al rey, le ayudaba, era como la mano derecha, podríamos decir. Entonces dice que Safán entregó el texto porque era él el escriba del rey, o sea, él era la mano derecha. Sabía cómo evaluar la autenticidad del texto y le decía al rey si era importante o no el asunto, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a ir, ahí donde estamos, 2 de Crónicas 34, pero el versículo 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces él rasgó, él vio, o sea, le dolió en su corazón ver que el Señor traía juicio para esa nación. La palabra ya estaba escrita y él vio y él lloró, dice que rasgó sus vestidos. Fue un impacto abrumador para el rey, dice, ya que supo lo mucho que su nación se alejó de sus principios. Josías rey no sabía qué hacer con las palabras de ira y juicio que Dios traería a la nación, pero Josías quería cumplir la voluntad de Dios, pero era difícil porque ahora sí. Continuemos donde el Señor dice, donde estábamos, Jeremías 7, miremoslo ahí, en el versículo 16, Jeremías 7, donde estábamos, Jeremías 7, aleluya, si alguien lo tiene, Jeremías 7, 16, tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. Duro, ¿cierto? El Señor le dijo a Jeremías, no ore por este pueblo, porque este pueblo ya está, ya el juicio viene. Decía, no ores. O sea, esto indica la extrema depravación del pueblo. O sea, era tan malo el pueblo que el Señor ya decía que ningún clamor había que hacer a favor de Judá. Dios no iría a la intercesión ni siquiera de Jeremías, ni de Josías, de nadie, porque ya el pueblo ya, como dice la misma palabra, la hacha ya estaba puesta, ya venía juicio sobre esta nación. Y precisamente algo duro, ¿cierto? Porque yo digo que Dios nos da muchas oportunidades a nosotros, su pueblo. ¿Sabe qué es lo más duro? Que muchas veces conocemos la palabra y sabemos que es lo recto delante de Dios y aún así a veces seguimos en nuestra necedad, ¿sí? De pronto uno dice acá, le damos la gloria a Dios porque hemos aprendido cosas en las cuales Dios nos ha abierto los ojos, ¿cierto? Y esto nos ha hecho libres, ¿cierto? Pero a uno le habla a otras personas, otros hermanos en Cristo, y les muestra aún con la palabra y hacen oídos sordos, como que no les interesa. Alguien me decía, hay un confort impresionante, ya no quiero, o sea, ya está tan chévere así que no me congrego, sino que de vez en cuando miro un pedacito de algo y ya, pero mi vida sigue siendo esa vida no dura, no hay un cambio, una vida vacía.
Entonces, precisamente es muy triste cuando todas aquellas personas desprecian o menosprecian la palabra de verdad, ¿cierto? Que de pronto uno les dice, mira hermanito, Dios dice esto, y mira, y aún viendo que se les está enseñando la palabra correctamente, aún así prefieren seguir comiendo algarrobas, como decía, como precisamente el hijo pródigo prefirió comer algarrobas, o sea, prefieren allá, porque es que qué pena si yo me voy, si vengo acá, entonces de pronto allá se enteran y se ponen bravos, o no sé, qué otra, no están pensando en una salvación tan impresionante y tan grande que es tan importante, sino están pensando en templo de Jehová, templo, o sea, solamente en un ritual, en un lugar, ¿sí? Y triste, realmente uno dice, el Señor es el que produce el querer como el hacer, pero Dios a todos nos da oportunidades de conocerle. Y hay personas que definitivamente no quieren, ¿verdad? Personas que definitivamente no les interesa porque están muy cómodos, tienen una silla de confort que aquí estoy bien, aquí nadie me visita, pero tampoco nadie está pendiente de mí y hace solo lo que me gusta, porque no importa si lo importante es que yo esté cómoda y esté feliz, ya, pero no, es esa eternidad que está en juego. Es esa eternidad de nosotros que está en juego, y por eso el Señor nos enseña en su palabra. Amén. Amén. Ahí en el versículo 17 y el versículo 18, aleluya, dice, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. Ahora sí, acá está hablando acerca de la reina del cielo. Realmente eso tiene mucho, pero mucho que ver con lo que se hace en la Navidad. Pero esto va a ser un estudio muy diferente, o sea, esto no lo voy a profundizar, pero dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. La reina del cielo se refiere a la diosa babilónica, porque allá fue donde nacieron todos esos dioses, Baal y todo eso, que nació la reina de Babilonia, la diosa de la fertilidad, que se llama Istar, que recuerda que en otros dice que la misma diosa fenicia que se llama Astoret, o que también es Acera, bueno, una cantidad de nombres, pero es la misma diosa de la fertilidad. Y solo como por tener un abrebocas, es tanto la depravación de esa diosa, de esa tan diosa, que ella tenía el esposo Dios, ¿sí? El Dios él era el esposo, y ella misma cuenta la historia, pues hay que profundizar bien. Ella misma después, o sea, él muere o lo manda a matar, algo así, pero el caso es que ella misma se casa con el mismo hijo que tuvo con él. O sea, después de ser la esposa, luego se casa con el hijo, porque supuestamente el hijo es el que reencarna y es el tal Dios Tamuz, y es el que supuestamente, bueno, les voy a mostrar con la palabra todo lo que trae todo eso de aparentemente esa mujer con su niño ahí, como algo parecido, pero bueno, más adelante les tengo que enseñar. Dice: adorada en centros de cultos al aire libre por toda la región del Mediterráneo oriental y Mesopotamia. La adoración a Istar, o sea, esta mujer, involucraba la preparación de libaciones y de tortas especiales que llevaban la imagen de la diosa. Imagínense, llevaban una mujer, me imagino que desnuda, porque como era la diosa de la fertilidad, me imagino que cuando adoraban a todos sus dioses, me imagino de verdad como algo pornográfico, porque no tenía otro nombre, ¿cierto? Ahí lo dice en Jeremías 44:19. Miremos a ver, Jeremías 44:19. Si alguien lo encuentra, les agradecería. Jeremías 34. No, 44. Aleluya. Amén, ¿alguien lo tiene? 44:19. Sí, señor. Amén, dice:
Sí. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y la derramamos en libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Por lo general las mujeres eran las que más hacían todos esos rituales, pero era impresionante, ahí se involucraba toda la familia, ¿sí? Era algo impresionante, dice que hacían tortas y hacían una cantidad de cosas para esta mujer, ¿cierto? Para esta diosa, aparentemente una mujer que era realmente, no tenía nada de diosa, ¿cierto? Pero bueno, la gente por la ignorancia cometían todos esos errores, ¿no? Dice, me provocarán, o sea, ahí en el versículo 19 donde estábamos, que ya vamos a acabar, 7:19. Dice, me provocarán ellos a ira, dice Jehová, no obran más bien ellos mismos su propia confusión, o sea, ellos mismos están obrando para ellos mismos destrucción, ¿cierto? Entonces cuando dice me provocarán, significa me irritará el Señor. Describe los efectos de la infidelidad continua de Israel hacia Dios. Y dice que además de acarrear daño contra ellos mismos, ¿no? O sea, todo lo que el Señor estaba airado. Y más adelante, ahorita miramos la otra partecita de lo que hablábamos acerca de cuando el rey estaba en ese tiempo en su reinado y él quería limpiar, él quería hacerlo recto delante de Dios, pero mire todo este pueblo cómo se desenfrenó, porque los reyes anteriores también habían hecho todos esos altares, pero el rey Josías, él quería agradarle a Dios y hacerlo recto delante de Dios. Y ahí en el versículo 20, que es casi el último, dice, amén. Por tanto así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Amén. O sea, la ira de Dios, 7:20. La ira de Dios era tan grande que dijo, he aquí, dice, que mi furor y mi ira se derramarán, ya no más, ya no, el Señor ya no iba, él ya tenía, como dijimos ahorita, ya tenía la hacha puesta, ¿cierto? El juicio de Dios sobre la abominable idolatría del culto a Instar, que era esa diosa, se describe en función de un fuego que no se puede apagar, o sea, ya venía ya la ira de Dios que hasta los animales, los árboles y todo iba a ser destruido. Dice que la devastación del fuego se extendería al hombre, los animales, los árboles y los frutos de la tierra. Mejor dicho, iba a haber una destrucción total. Cuando en ese mismo contexto, mirando el rey, él dice que fueran a la profetisa, y ahí en Segunda de Crónicas, donde estábamos antes, 34, 22 al 25. 22 al 25, dice, porque alcanzamos a leer una partecita, pero acá la vamos a terminar. ¿Cuál fue? Segunda de Crónicas 34, 22, dice, entonces Hilcías, recordemos que Hilcías era el sacerdote, ¿no? Y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arbas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, o sea, ella también profetizó. Decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. O sea, el varón que los había enviado era el rey, ¿no? Dice, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, o sea, del rey Josías, ¿no? Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Ahí le estaba confirmando la palabra. Hilda era una mujer profetisa de Dios también, y ella confirmaba que venía destrucción para ese lugar. Dice, venía destrucción para la nación por cuanto se habían vuelto a dioses extraños. Bueno, y todo lo que ya habíamos dicho, ¿no?
Dios traería juicio y no se arrepentiría. Hulda dijo también en el versículo 26 y 27, mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante del Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. O sea, el Señor escuchó el clamor y el dolor del rey. Pero ahí más adelante dice que él haría, dijimos hasta el 28, en el 29 dice, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Subió el rey a la casa de Jehová y con él todos los varones de Judá, los moradores de Jerusalén. Bueno, más adelante dice que el Señor le dijo, lo iba a hacer dormir, o sea, se lo iba a llevar muy joven porque él no podía. El Señor en su amor y en su misericordia le dijo que se lo llevaba joven para que durmiera con sus padres, para que no viera lo que él iba a hacer con ese pueblo, porque Josías le dolía ver la maldad tan impresionante. Y ya para conclusión y para terminar, me gustaría que fuéramos a Isaías 55, 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7 como conclusión. Amén. Amén. Entonces, mire lo que Dios nos dice a nosotros y a todos, ¿no? Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, cuando Dios nos enseña todo esto, por medio de su palabra nos está dando un ejemplo de lo que hizo el pueblo de Israel, lo que hizo el pueblo de Judá, toda la maldad que hicieron y todas las oportunidades que Dios le daba a este pueblo para que se arrepintiera, y no se arrepintió. Y por eso el Señor dice que lo busquemos mientras puede ser hallado. Todavía ahorita en estos tiempos la apostasía, hay tanta maldad aún dentro de las mismas iglesias, aún dentro de las mismas personas que van a las congregaciones, hacen tanto daño a veces. Y es donde precisamente tenemos que predicar como esos Jeremías. Predicar la verdad, aunque no vengan, aunque no escuchen, aunque nos menosprecien, aunque prefieran seguir comiendo algarrobas, como pasó con el hijo pródigo. Prediquemos la palabra como es. Y verdaderamente el Señor es el que produce el querer como el hacer. Amén. Porque precisamente ahorita hay muchas cosas en las cuales la gente se está apartando de Dios y se está alejando de Dios, y realmente están haciendo toda esta clase de sacrificios físicos porque creen alcanzar a Dios, pero no están buscando verdaderamente al Dios que los puede salvar. Dios nos está poniendo y nos está enseñando todo esto, porque nosotros cuando aprendemos tenemos que ir a llevar y a enseñar, porque a eso nos llama Dios, no para que nosotros aprendamos y nos quedemos ahí, sino que les llevemos y les enseñemos a otros. Amén. Y que les enseñemos a las personas que la palabra de Dios es precisamente la que nos cambia. No es los rituales, no es toda la clase de cosas que se hacen muchas veces en las congregaciones. Amén. Amén. Yo quiero que nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Me gustaría que mi esposo terminara en oración. Amén. Aleluya.